Muy bien. Hay varias cosas que tengo que decir antes de empezar hoy en esta ocasión, hermano. Número uno, recuerden que este próximo viernes a las 7:30 la confraternidad será en Plainview. Todos nosotros estamos invitados. Si acaso no conoce la dirección de la congregación, pues ahí atrás está una hoja en donde ahí se encuentra la dirección para que pueda llegar allá a la confraternidad. Número dos, me llamó el hermano Cañas y me dio algunas instrucciones, pero también me dijo que la familia Fuentes, si ellos están enfermos, que por favor oremos por ellos. Y pues a mi sorpresa, ¿verdad? Yo no sabía que otros también de la congregación también están enfermos de las mismas condiciones, por lo que vamos a orar por estos hermanos también de la misma manera. Y tercero, ¿verdad? Si acaso tienen niños atrás, hermanos, hay muchas cosas que los niños se pueden caer, se pueden lastimar, en los días también, solo que por favor mantenga su hijo, su hija con usted, que no salgan para afuera ni para el lado, porque se pueden lastimar y ahorita hay muchas cosas ahí atrás, ¿ok? Por favor. Muy bien. Yo creo que eso no tengo que repetir en inglés, ¿verdad? Estamos estudiando en los miércoles por la noche sobre la obra del Espíritu Santo. We're studying on Wednesday evening concerning the work of the Holy Spirit. La obra del Espíritu Santo. The work of the Holy Spirit. Nosotros hemos visto ya en diferentes estudios concerniente a la deidad del Espíritu Santo. Segundo, hemos visto concerniente a la personalidad del Espíritu Santo. Tercero, hemos visto concerniente a los atributos del Espíritu Santo. Y acabamos de terminar con el estudio sobre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Prior to this, we have been studying the Holy Spirit, and we have seen several classes concerning several topics. Number one, we saw that the Holy Spirit is part of deity. Second, we studied concerning the personality of the Holy Spirit. We found out through the New Testament that the Holy Spirit is a person. It talks about its personality. And third, we studied concerning the attributes of the Holy Spirit. And we just finished a study concerning the work of the Holy Spirit in the Old Testament. Pero ahora, en esta ocasión, quiero empezar con ustedes la obra del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. But tonight I want to study with you the work of the Holy Spirit in the life of our Lord Jesus Christ. Y primeramente, para que miremos un panorama concerniente a esto, hermano, necesitamos que primeramente mirar lo que dice Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. First of all, to be able to see the panoramic view of what we're going to be looking at and studying, I would like for you to open your Bibles to Galatians chapter 4 and verse 4. Y note lo que dice en Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Notice what Galatians chapter 4 and verse 4 says. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Notice what it says in Galatians chapter 4 and verse 4. But when the fullness of the time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law. Miramos nosotros aquí que habla nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, este versículo nos da a entender varias cosas. Número uno, nos da a entender sobre el nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a hablar un poco de esto, en cómo el Espíritu Santo se envuelve en esto. Pero también miramos nosotros que Jesucristo nació bajo la ley mosaica. Es decir, que Él estuvo sujeto a esta ley. Y claro que todos entendemos que nuestro Señor Jesucristo, uno de los propósitos de Él de venir a este mundo fue
de cumplir completamente lo que la ley enseñaba concerniente a él, para que así él pudiese quitar esta antigua ley, ya que la había cumplido, y establecer la suya propia. When you go to Galatians chapter 4 and verse 4, you will notice there that this verse is making reference to several things. Number one, it is making reference to the miraculous birth of our Lord Jesus Christ. And we will talk a little bit about that whenever we get to this point. But second, notice that this verse is making reference to the fact that Jesus Christ was born under the Mosaic law. That means that he was subject to the law of Moses. It means that Jesus Christ had to fulfill everything that the law of Moses said concerning him. And you will know that there was a lot of prophecies in the Old Testament concerning Jesus Christ. And Jesus Christ not only fulfilled those prophecies, but also we notice that he fulfilled the law in itself. And once he did that, we notice that the scripture says that he was able to take it away, take it to one side, and therefore establish his own law. And you will find this in Galatians chapter 6 and verse 1. Se puede encontrar en Gálatas capítulo 6 y versículo 1 en donde Jesucristo establece su propia ley. Y claro que hay otros versículos en donde nos habla de la ley de Cristo. Santiago capítulo 1 versículo 25 dice que es la ley perfecta. James chapter 1 and verse 25 makes reference to the fact that Jesus' law is a perfect law. Entonces miramos nosotros que Jesucristo nació bajo el Antiguo Testamento. Therefore, we notice that Jesus Christ was born under the Old Testament. And being that he was born under the Old Testament, en vista de que nació bajo el Antiguo Testamento, yo quiero ir al Antiguo Testamento para que nosotros miremos algunos versículos que nos hablan sobre la obra del Espíritu Santo que iba a ocurrir en la vida de nuestro Señor Jesucristo. And since Jesus Christ was born under the Mosaic law, I want you and I to go back into the Old Testament and to be able to look at the work of the Holy Spirit in the life of Jesus Christ. Claro que estos versículos que vamos a leer son versículos proféticos. Naturally, the verses that we're going to read are prophetic verses because it makes reference to something that was going to happen in the future. Hace referencia a algo que iba a pasar en el futuro. Y primeramente quiero ir con ustedes al versículo de Salmos. Salmos capítulo 2 y versículo 7. And first of all, I want for you to open your Bibles to the book of Psalms chapter 2 and verse 7. Salmos capítulo 2 y versículo 7 dice de la siguiente manera. Psalms chapter 2 and verse 7 declares the following. I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Entonces lo que dice Salmos capítulo 2 y versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí hay varias cosas. Y miramos nosotros que está hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Perdón, aunque no mencione el Espíritu de Dios o de Jehová, aunque no mencione la obra del Espíritu Santo, sabemos bien que cuando habla de la palabra yo te engendré, está hablando del nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que la pregunta, ¿verdad?, que tenemos que contestar en esta ocasión es, ¿cómo se llevó a cabo todo eso? Y cuando usted va a Lucas capítulo 1 versículo 35 en adelante, se va a dar cuenta que fue obra del Espíritu Santo. Solo que esto es claro y entendible. Whenever you look at Psalm chapter 2 and verse 7, you will notice that within this verse, you are not going to read the phrase, the work of the Holy Spirit. Nonetheless, you're going to read the word begotten. And this word in itself demonstrates the miraculous birth of our Lord Jesus Christ. And in doing so,
we get to see the work of the Holy Spirit in the life of Jesus Christ. For that, you need to go to Luke chapter 1, verse 35, because there you will have a complete picture of the work of the Holy Spirit in the life of Jesus Christ. And we will read that verse later, but for now you can just write it down for your information. Por lo que entonces miramos que aquí en Salmos capítulo 2 y versículo 7 nos da a entender, número 1, ¿verdad? La relación que el Hijo tiene con el Padre. Y noten que aquí está hablando de la deidad, hermanos. Otra cosa que podemos ver. Número 1, ¿verdad? Es Jehová quien está hablando. Yo te engendré. Y Jehová es el nombre del Padre. Y a quien ha engendrado es a su Hijo, que es Jesucristo. Y quien lo hizo posible, el nacimiento de nuestro Jesucristo, fue la obra del Espíritu Santo, solo que tenemos los tres. Pero eso ya tiene uno que hacer estudios de palabras y indagar un poquito más profundo en el versículo para que pueda sacar todo esto y conectar los puntos, ¿verdad?, a través del panorama bíblico para que así tenga sentido y tenga respaldo bíblico de lo que uno está presentando. I want you to know that whenever you read Psalm chapter 2 and verse 7, first of all, you're looking at the relationship between the Father and the Son. Notice that the word here, Jehovah, is used in reference to the Father. That is the name of the Father, Jehovah. And whenever we read this verse, we also are reading the manifestation of the three in the Godhead. That is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because the Father is speaking about His Son, which is the Word. And third, He is making reference to the fact and how He is going to be born, and that is the work of the Holy Spirit. And therefore, you have the Father, the Son, and the Holy Spirit, which are mentioned in this verse. Now, we would have to do a very deep investigation, a Bible study, a very deep Bible study investigation concerning these facts. And we would have to go through the whole Bible in order to connect the dots, in order to be able to make sure that the panoramic of the Godhead is manifested completely and clear. There is no contradiction. You will notice that there is a pattern in the Old Testament and the New Testament concerning the Godhead, so you won't have any problem with that. But for now, we're just going to leave it the way it is. En segundo lugar, miramos nosotros, ¿verdad?, el nacimiento milagroso, ¿ok?, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo todo esto? Second, you're going to see the miraculous birth of our Lord Jesus Christ. It is mentioned in Psalm chapter 2 and verse 7. Vamos a Lucas capítulo 1 versículo 35. Let's go to Luke chapter 1 and verse 35. In Luke chapter 1 and verse 35, notice what the Bible says. En Lucas capítulo 1 versículo 35, note lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Claro que se le está hablando a María, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que naciere, ¿verdad?, será llamado Hijo de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Sabemos bien nosotros, ¿verdad? Y claro que todos aquí somos adultos y espero, ¿verdad?, que ninguno se vaya a ofender con lo que digo, porque ya vamos a hablar de cosas un poquito más pues personales. Pero sabemos nosotros que aquí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, miren, según en Levítico capítulo 15, versículo 18, noten cómo viene a nacer el ser humano. En Levítico capítulo 15 y versículo 18, dice así:
Lucas, perdón, con Lucas. Levítico capítulo 15, versículo 18 dice, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviese emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Leo este versículo para que usted comprenda el proceso para que venga a nacer una criatura. El hombre tiene relaciones carnales con su esposa. Ya hay emisión de semen. Se planta la semilla y luego viene a nacer la criatura después de 9 meses. Usted puede combinar este texto con Salmo 139, del 3 en adelante, y le da todo el concepto. Eso es lo natural, no es como la creación de Adán. Pero aquí estamos viendo en Lucas capítulo 1, versículo 35, algo totalmente diferente. Dios viene a cubrir a María y la semilla divina, ahora yo no puedo explicar cómo, pero la semilla divina vino a ser plantada en María. Y eso fue obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da vida. ¿Entendemos eso? El Espíritu Santo es el que da vida. Cuando esto ocurre en el vientre de la mujer, el Espíritu Santo es el que da vida y comienza, ¿verdad?, el nacimiento de un ser humano. Se lleva 9 meses para nacer. Aquí miramos nosotros que el Espíritu Santo fue el que dio vida a esa semilla que el Padre plantó en María. Fue milagroso, porque no tuvo relaciones con ningún hombre. Note lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 25. En Mateo capítulo 1, versículo 25 dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 1, versículo 25 dice así. And for you young folks, wait a minute, I'll get in English, okay? Mateo capítulo 1, versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra no la conoció quiere decir no tuvo relaciones íntimas con María. Hablando de José. José aquí en esta porción de escritura quería divorciarse de María, porque se dio cuenta que María estaba esperando criatura. Y José no había estado con ella según Levítico capítulo 15, versículo 18. Entonces miramos nosotros que José la quería divorciar. El ángel le dijo no. Y ya usted conoce la historia, pero el versículo 25 lo uso para probar, ¿verdad?, de que José no conoció a su esposa. José no tuvo relaciones íntimas con María hasta después que nació Jesucristo. Y esto es el nacimiento milagroso. Esto es lo que habla Salmos capítulo 12, versículo 7. Y todo esto sobre el Espíritu Santo, como ya lo hemos visto. Now going back in English. In Psalm chapter 2 and verse 7, we notice here that it's making reference to the miraculous birth of our Lord Jesus Christ. And for this, I want you to understand that there is a procedure for human birth. A procedure for human birth. We've used Leviticus chapter 15 and verse 18. It talks about the man who lies with a woman. And of course, it's his wife. They lie together, they have intimacy together. And it's making reference to how all of it happens and how the seed is planted in the woman in order for a woman to give birth to a child. You correlate this passage, Leviticus chapter 15, verse 18, with Psalms 139 and verse 13 to 16, and you will get the whole picture, the whole panoramic. Now, this is the human birth. But right now we're talking about Jesus Christ, and when you go to Leviticus chapter 1, verse 35, you will notice there that it makes reference to the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit came upon Mary, and the Father covered Mary, and he planted his seed, that is a divine seed. How does this happen? I don't know, I can't explain it to you. But he planted the seed, and the Holy Spirit gave life to that seed, because that's the work of the Holy Spirit. Whenever you look into the Old Testament and the New Testament, it is the Holy Spirit that gives life
When the seed is planted in the mother's womb, it is the Holy Spirit that gives life to that seed. And after 9 months, the child is born. Well, this is what happened with our Lord Jesus Christ. But all of this is the intervention of deity. You have the Father covering Mary. You have the seed, which is Jesus Christ. And you have the Holy Spirit giving life, giving a human form to deity. And that's why we notice that Jesus Christ, when he was born, he had two natures. He had the human nature and he had divine nature. And that's also very difficult to explain. But nonetheless, the Bible says that there were two natures in Jesus Christ. And that's why Satan went after Jesus, because he knew that he was human. He could be tempted. He could sin. And yet, we notice that this took place. Pregunta, comentarios antes de seguir adelante, hermanos, porque no quiero dejar ninguna piedra que no sea la vuelta. Pregunta, comentario, sí, hermano. No, un milagro muy grande, ¿verdad? De lo que estaba hablando ahí, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo. Pues Jesucristo nació como nosotros, como los humanos. Sí. No se fue humano. Pero la intervención, o sea, en María, ¿verdad? Fue divina. Fue divina. María era una virgen, todo eso tuvo que ver con Dios. Y la razón, ¿verdad? Porque se necesitaba a Jesús para que Jesús fuese el mediador entre el hombre y Dios. Es lo que dice 1 Timoteo 2:5. Miren, en Jesús, vamos a ponerlo así de esta manera. En Jesús hay una naturaleza divina, ¿ok? Pero también humana, ¿ok? Y cuando nosotros entramos en Jesús, ¿verdad? Entramos también en la naturaleza divina. Y esto es lo que habla la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y que el versículo 3 y 4 me parece. Pero esto habla 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Es el mediador, es el que hace posible de que nosotros entremos en Jesucristo. La parte humana, ¿qué fue lo que derramó la parte humana para que se limpiaran nuestros pecados? La sangre. Y la sangre venimos a tener contacto con la sangre en el bautismo, y entonces ya entramos en la naturaleza divina. Por eso Pablo dice en Efesios, que es capítulo 2, versículo 5 en adelante, nos hemos sentado en los lugares celestiales. Dice lugares celestiales, no lugar celestial. Solo que se tuvo que llevar a cabo todo esto. Y el Espíritu Santo, esa fue obra del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Y esto es lo que Salmo capítulo 2, versículo 7, nos está enseñando. ¿Alguien más? Hechos 4:8. ¿Mande? Hechos 4:8. ¿Qué dice? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, esto dice Salmo, sino el nombre de Jesucristo. Correcto. Y hasta este momento, hermano, no había nadie que pudiera hacer esto. Ningún hombre podía quitar el pecado de otro hombre. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: el hijo llevará su pecado, el padre llevará su pecado. Solo que no había nadie que podía quitar el pecado. Entonces, y todo esto lo planificó Dios antes de la fundación del mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Entonces miramos nosotros que ya a su divino tiempo se vino a demostrar todo esto. ¿Qué motiva eso? Digo, es interesante pensar que ahí cuando María concibió del Espíritu Santo, fue cuando Dios sopló el aliento de vida en el bebé. Sí. En ese momento, y lo cargó por 9 meses. Y recuerdan cuando María va y visita a su prima Elizabeth. Ella también estaba esperando, que era Juan el Bautizador, ¿verdad? ¿Qué hizo la criatura en el vientre de Elizabeth? Porque divinidad se había acercado, y todavía estaba en el vientre de María. Eran aparte que 6 meses. Ok. Solo que
entendido este concepto, ¿verdad? Ok, muy bien. Y claro, estamos viendo. Young people, do you have any questions concerning this? Yeah? You understand now the concept of the miracle birth. Any questions? No? Okay. Whatever hold your peace, okay? Okay. Vamos ahora a Isaías. Isaías es el libro profético del Antiguo Testamento. Y en el libro de Isaías es en donde se encuentra la mayor parte de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo, en el capítulo 11, en el capítulo 11, versículo 1 al 3, note lo que dice. Isaías capítulo 11. Parece que al hermano Arnoldo le gustaba este texto, ¿verdad? Y de 1 al 3. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí? El papá de David. El papá de David, ¿ok? Y un vástago, ¿verdad?, retoñará de su raíz y reposará sobre él, noten, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni va a argumentar por lo que oye sus oídos, ¿verdad?, sino que juzgará con justicia a los pobres, argumentará con iniquidad por los mansos, ¿verdad?, de la tierra, e irá a la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Número 1. ¿De quién vino Jesús? Bueno, déjame decirlo en inglés. You go to Isaiah chapter 11 verses 1 through 4 and read that text. I'm not going to read it because of time, but read that verse and notice that it is making reference of the work of the Holy Spirit in someone. And that someone was going to be a descendant from the father of David, actually from the house of David. So, then my question is, who is the verse speaking of? When you go to Matthew chapter 1 and verse 17, cuando vas a Mateo capítulo 1 versículo 17, note lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 1 versículo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 1 versículo 17 dice así: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. When you go to Matthew chapter 1 and verse 17, notice what it says. It makes reference of where Jesus comes from. And he comes from the house of ¿qué? David. Okay? Y cuando viene a la casa de David, you know that David had 2 sons. Okay? And we have Cristo, Christ. Look at Matthew. Look at Matthew chapter 1. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 y cuando habla de la descendencia, miramos nosotros que dice de la siguiente manera. Versículo 5. Matthew chapter 1 and verse 5. Salomón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth y Obed a Isaí. Ahí está Isaí de Isaías capítulo 11 versículo 1. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. ¿Ven lo que dice aquí, Salomón?
Vamos a Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Y estamos mirando del 23 en adelante, y encontremos la parte donde está David. ¿Dónde está David? 32, hijo de David, hijo de Isaí. Pero noten lo que dice, ¿verdad? Hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí. ¿Quién está escrito aquí? Ya no es Salomón, ¿verdad? Ok, gracias. Y de aquí viene ¿quién? María. Y de aquí viene ¿quién? José. Sí, Cristo. Todo eso es obra del Espíritu Santo, hermanos. No es coincidencia, ¿verdad? No es algo que pasó nomás por suerte, sino que Dios planificó todo esto desde antes de la fundación del mundo. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que a la descendencia de David iba a ser un hombre ¿qué? Sabio. ¿Y qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 3? Que en Jesucristo está toda la ¿qué? Sabiduría. Iba a ser un hombre inteligente. Inteligente, ¿verdad? ¿Y dónde habla que Jesucristo es un hombre inteligente? Bueno, podemos ir a Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29. Dice que este hombre hablaba como ningún otro hombre. Se le ve la inteligencia en su manera de expresar, ¿verdad? Y luego habla, ¿verdad?, de que iba a salvar al ser humano, ¿verdad? Y yo pone aquí etcétera, porque cada cosa tiene su bosquejo y también su versículo en donde se encuentra eso. Pero esto es lo que Isaías capítulo 11 del 1 al 4 habla. Y todo esto obra del Espíritu Santo. La sabiduría, la inteligencia, el consejo y todo eso. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: ¿quién conoce la mente de Dios si no es qué? El Espíritu de Dios. ¿Y que no es Cristo Dios? Sí. Romanos capítulo 9 versículo 5 dice que Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, entonces Él posee el Espíritu Santo. Entonces miramos nosotros que todo esto viene a consecuencia de la obra del Espíritu Santo. Y claro, verdad que nosotros también podemos acomodarnos aquí como cristianos, pero eso no es mi intención de la clase. Pregunta y comentario de Isaías. Capítulo 11, versículo 4. If you read Isaiah chapter 11 and verse 1 through 4, you will notice that Jesus Christ is the descendant of David. We read to Matthew chapter 1 and verse 17 to be able to establish that. And then we notice that in the genealogy of Matthew and the genealogy of Luke, it has two different names or two different sons of David, which makes reference to the descendants of Mary and Joseph, because they are from the house of David, both of them. And they gave birth to Jesus Christ. And this is the promise that was given to David in 2 Samuel chapter 7, verse 12 and following. And also it is the promise that was given to Abraham
in Genesis chapter 12 and verse 1 and following. And there you see the work of the Holy Spirit, what Jesus Christ was going to possess because of the Holy Spirit. He was going to be a wise person, an intelligent person. He was going to be able to give good counseling. He was going to be able to save people. He was going to apply the justice of God, and so on and so on. And all of these little things that we see in Isaiah chapter 11, verse 1 through 4, we can find scriptures for them in the New Testament. So, once again, in Isaiah chapter 11, verse 1 through 4, we see the work of the Holy Spirit. Do you have any questions? Preguntas o comentarios. Yes. You have the reference in Romans to Jesus being God. 9:5. Romans 9:5. Y yo también pienso ahorita, quizás el hermano Víctor me vive con esto, ¿verdad? En Romanos capítulo 11 habla de la profundidad de la mente de Cristo, ¿verdad? La inteligencia, para que le puedan añadir ahí. No recuerdo el texto, no sé si era el 22 o el 33. Romanos 11. No recuerdo, no lo dijo. Romanos capítulo 11, versículo 22, ¿qué dice? No, ese no es. El versículo 33. Oh, sí, el 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Habla de la profundidad, ¿verdad? De lo que es Romanos capítulo 11 y versículo 33. Yo pensé que era el 22, pero el 22 habla del amor y la sabiduría de Dios. Ok, pregunta o comentario, Víctor. Sí, hermano. Nada más preguntar, David tenía Salomón y Cristo viene de Salomón y María viene de David. Sí, necesita que leer toda la genealogía para que mire, ¿verdad? Con quién empieza, si José o María. Pero sí vienen de los dos. Todo viene de la casa de David. Y esto ya estaba profetizado. Okay. El poder de Dios. ¿Mande? El poder de Dios. Sí. Sí. La planificación. La planificación. Así es. Lo importante que es la visión y la planificación y la estrategia, ¿verdad? Y toda sigue siendo importante, hermano. Un grupo, ¿verdad? Una congregación que no tenga visión, a ninguna parte va a llegar. Mucho menos, bueno, y si acaso tiene visión pero no hay planificación, no va a llegar a ninguna parte. Y si tiene visión y planificación pero no tiene estrategia, tampoco va a llegar a ninguna parte. Y no hay perseverancia, tampoco. Y luego pasan los miembros que le pongan una. Bueno, el tiempo ya me terminó, pero si usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a esto, quería usar 2 versículos más. Hay varios, ¿verdad? Y dominamos la obra del Espíritu Santo. Está en Isaías capítulo 42, del 2 al 4. Está Salmo 110, del 1 al 4. Y también está Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27. Y Dios mediante vamos a estar estudiando estos versículos porque son importantes, hermano, para que usted y yo los podamos entender y podamos ver de que pues el Espíritu Santo obró en la vida de Jesucristo y por qué razón, ¿verdad?, se vino a realizar lo que se realizó en la vida de Jesucristo. Sí, sí. Y luego también está Romanos capítulo que es 8, versículo 2, dice que por causa del Espíritu Eterno resucitó a Jesucristo. Noten, el Espíritu Santo anduvo trabajando en la vida de Jesucristo. Todo eso. Lo resucitó de los muertos. Ok. Bueno, si no hay nada más, entonces esta puede dar una invitación a todos nosotros quienes estamos aquí en esta noche. Recuerde que oremos por los enfermos de esta congregación, por aquellos quienes necesitan de nuestras oraciones, y también si acaso entre nosotros se encuentra personas que aún todavía no ha hecho la decisión de entrar en Cristo para que puedan traer una naturaleza divina,
te invitamos. Si el caso todavía no entiende completamente este concepto y quiere más estudio, estamos listos para ayudar. Entre nosotros hay hermanos, hermanas entre nosotros, ¿verdad?, que pues, necesitan las oraciones de la congregación, estamos listos para orar por ustedes. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.